¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tomar siempre las decisiones correctas en sus vidas, mientras que otras permanecen constantemente atrapadas en la indecisión? ¿Por qué algunos logran materializar sus sueños, mientras que otros viven eternamente diciendo «ojalá hubiera»? La respuesta a estas preguntas está guardada en el interior de cada uno de nosotros, oculta en esa voz silenciosa que habita en lo más profundo de nuestro ser, nuestra voz interior. Esta no es una historia cualquiera que vas a escuchar hoy. Cada palabra que te voy a compartir es real. Son verdades que los científicos han investigado durante años, que los filósofos antiguos descubrieron hace milenios y que la psicología moderna ha confirmado una y otra vez. En este viaje sonoro que haremos juntos, descubrirás cómo conectar con tu voz interior, cómo ella te guía de maneras que ni siquiera imaginas y cómo puede transformar completamente el rumbo de tu existencia. Si esta historia resuena en tu corazón, no olvides suscribirte al canal, porque tengo preparadas muchas más historias verdaderas, especialmente para ti. Permíteme llevarte al año 1952, a la prestigiosa Universidad de Harvard. Allí, un joven doctor llamado Jerome Bruner decidió realizar un experimento que a primera vista parecía bastante peculiar. Bruner invitaba voluntarios a su laboratorio, les mostraba cartas de juego, pero estas cartas no eran ordinarias en absoluto. Había cartas de espadas y tréboles de color rojo, cartas de corazones y diamantes de color negro. Los colores estaban completamente invertidos. Al principio, las personas que miraban estas cartas no notaban absolutamente nada extraño. Sus cerebros interpretaban lo que veían, según los patrones que ya conocían, según lo que esperaban ver. Pero gradualmente, algo comenzaba a suceder. Una inquietud sutil empezaba a crecer en su interior. Una voz interna les susurraba: «Algo no está bien aquí». Este experimento se convirtió en una de las primeras evidencias científicas de cómo funciona realmente nuestra voz interior. Esos voluntarios recibían advertencias de su voz interna, incluso antes de que sus ojos conscientes pudieran detectar lo que estaba mal, como si existiera un sistema en las profundidades de su mente que trabajaba mucho más rápido que su pensamiento consciente. El descubrimiento del Dr. Bruner no se quedó confinado en las paredes de un laboratorio, porque en esos mismos días, en el otro lado del mundo, en Japón, un maestro zen llamado Suzuki Roshi les decía a sus estudiantes algo extraordinario. Más allá de la mente, existe otra mente. Esa mente siempre conoce lo que es correcto, pero ¿qué es exactamente esta voz interior de la que hablamos? La neurología moderna nos revela algo fascinante. En las profundidades de nuestro cerebro existe una región llamada sistema límbico. Esta región es mucho más antigua que nuestros pensamientos conscientes. Ha evolucionado durante millones de años. Es un sistema primitivo pero extraordinariamente poderoso, que ha garantizado nuestra supervivencia como especie. Y este sistema nos está proporcionando información constantemente. El problema es que simplemente no sabemos cómo escucharlo. La primera característica de nuestra voz interior es su velocidad asombrosa. Según las investigaciones del Dr. Timothy Wilson de la Universidad de Cambridge, nuestro cerebro consciente procesa aproximadamente 40 bits de información por segundo, mientras que nuestro cerebro inconsciente procesa 11 millones de bits de información en el mismo tiempo. Esto significa que nuestra voz interior es 275.000 veces más rápida que nuestro pensamiento consciente. Por eso, a veces esas corazonadas instantáneas, esos presentimientos que llamamos intuición, resultan ser más acertados que las decisiones que tomamos después de horas y horas de análisis racional.
¿Recuerdas el famoso experimento del juego de cartas, realizado en la Universidad de Iowa en los años 80? Los participantes tenían que elegir cartas de 4 mazos diferentes. 2 mazos eran beneficiosos para el jugador, 2 mazos eran perjudiciales. Lo extraordinario fue esto. Mucho antes de que las personas pudieran identificar conscientemente cuáles mazos eran los beneficiosos, sus manos comenzaban a sudar cuando se acercaban a los mazos perjudiciales. Sus cuerpos comprendían la situación correcta, mucho antes que sus mentes. Estas historias no son solo curiosidades científicas, son reflejos de algo que sucede en cada momento de nuestras vidas. Esa sensación de nerviosismo que sientes cuando vas a solicitar cierto trabajo, esa calidez que brota en tu interior cuando conoces a una persona especial, esa opresión en el estómago cuando sientes que estás tomando el camino equivocado. Todos estos son mensajes que tu voz interior te está enviando constantemente. En la antigua Grecia, en la entrada del templo de Delfos, estaba escrito: «Conócete a ti mismo». Los filósofos no veían esto como un simple consejo motivacional. Lo consideraban la clave fundamental para sobrevivir, para ser feliz, para tomar las decisiones correctas en la vida. Porque la persona que se conoce a sí misma es la persona que sabe escuchar su voz interior. Pero la vida moderna parece estar diseñada específicamente para silenciar esta voz. Ruido constante a nuestro alrededor, distracciones permanentes que fragmentan nuestra atención, una avalancha continua de opiniones externas, como si estuviéramos llenando nuestro entorno de caos, precisamente para no escuchar esa voz sabia que habita en nuestro interior. Uno de los inventores más grandes del siglo XX, Thomas Edison, tenía una costumbre muy peculiar. Durante las tardes, solía tomar una siesta en su sillón, sosteniendo una esfera de acero en su mano. Justo a sus pies, colocaba una bandeja metálica. En el momento exacto en que estaba a punto de quedarse profundamente dormido, la esfera se caía, hacía ruido contra la bandeja y lo despertaba inmediatamente. En ese instante preciso, anotaba las ideas que llegaban a su mente. Edison llamaba a este método estado hipnagógico. Era el arte de capturar ese momento delicado entre la consciencia y la inconsciencia. Estos momentos son cuando nuestra voz interior se manifiesta con mayor poder. Cuando la mente racional se aquieta, el corazón comienza a hablar. La neurociencia moderna tiene un nombre para esto: red neuronal por defecto. Es la red que se activa en nuestro cerebro cuando no estamos enfocados activamente en ninguna tarea específica. Cuando esta red está funcionando, nuestra creatividad alcanza su punto máximo. Nuestras percepciones se agudizan de manera extraordinaria. Steve Jobs, mientras diseñaba los productos más revolucionarios de Apple, hacía largas caminatas constantemente. Mientras caminaba, no pensaba en soluciones, simplemente escuchaba el ritmo de sus pasos. Mi mente está más clara cuando no estoy pensando en nada específico, solía decir. Estas palabras encapsulan perfectamente el principio de funcionamiento de la voz interior. En la cultura japonesa existe un concepto llamado ma, el poder del silencio, del vacío, del espacio intermedio. El silencio entre las notas musicales, el espacio vacío entre las paredes en la arquitectura, las pausas entre las palabras en una conversación. Estos momentos de ma son precisamente cuando nuestra voz interior se manifiesta. La segunda característica de la voz interior es su naturaleza holística, integral. Mientras que nuestro cerebro consciente piensa paso a paso, fragmento por fragmento, nuestra voz interior percibe la imagen completa de una sola vez. Por eso Einstein decía: los problemas verdaderamente importantes no pueden resolverse
en el mismo nivel de pensamiento que los creó. En el año 1865, el químico alemán August Kekulé descubrió la estructura del anillo de benceno mientras estaba soñando. En su sueño vio una serpiente que se mordía su propia cola. Cuando despertó, comprendió inmediatamente que la molécula de benceno tenía forma de anillo. Su mente consciente no había podido resolver este problema, pero su voz interior se lo reveló en un sueño. Esta no es solamente la experiencia de un químico. La mayoría de los descubrimientos más importantes de la historia humana han sucedido de esta manera. Mendeleev vio la tabla periódica en un sueño. Tesla descubrió el motor eléctrico mientras paseaba por un parque. Darwin desarrolló la teoría de la evolución mientras observaba la naturaleza en completo silencio. La tercera característica de la voz interior es su relación única con el tiempo. Ella integra las experiencias del pasado con las posibilidades del futuro en el momento presente. Por eso a veces experimentamos esa sensación de déjà vu. Esa sensación familiar es en realidad el resultado de que nuestra voz interior conecte nuestras experiencias pasadas con la situación actual. Cuando Carl Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo, en realidad estaba hablando de la dimensión universal de la voz interior. No solo nuestras experiencias individuales, sino la acumulación de miles de años de experiencia de nuestra especie, también está guardada en nuestra voz interior. Por eso, podemos sentirnos como en casa en un lugar que nunca hemos visto, o sentir que conocemos a alguien que acabamos de encontrar por primera vez. En la cultura hindú existe un concepto llamado Atman, el punto donde el alma individual se une con el alma universal. Este punto es exactamente la fuente de nuestra voz interior. Es nuestra puerta de acceso a una sabiduría que trasciende nuestras experiencias personales, una sabiduría universal. Los textos budistas hablan de la naturaleza de Buda, que expresa exactamente lo mismo. El potencial de iluminación que existe dentro de cada persona. Este potencial se manifiesta a través de nuestra voz interior, en momentos de silencio, en momentos de paz, en la tranquilidad interior. Pero, ¿cómo podemos distinguir entre los diferentes tipos de voces que hablan en nuestro interior? Porque lo cierto es que no todas las voces internas son la verdadera voz interior. Según las investigaciones del Dr. Daniel Kahneman en Pensamiento Rápido y Lento, nuestra voz interior nunca se equivoca, pero nosotros sí podemos interpretarla incorrectamente, porque en realidad existen 3 voces diferentes en nuestro interior. La primera es la voz del miedo, enfocada en la supervivencia, siempre buscando peligros potenciales. La segunda es la voz del ego, enfocada en la aceptación social, en parecer exitoso, en ser superior a otros. La tercera es la verdadera voz interior, enfocada en la sabiduría, el equilibrio y la perspectiva integral. La voz del miedo nos dice: no tomes riesgos, mantente seguro. La voz del ego nos dice: asegúrate de que otros te vean bien. Busca su aprobación. Pero la verdadera voz interior nos dice: elige el camino más auténtico, el más genuino. Aprender a distinguir entre estas 3 voces es una habilidad que puede transformar completamente tu vida. Cuando el famoso empresario Richard Branson fundó Virgin Group, los bancos le dijeron que era imposible. Los economistas le dijeron que fracasaría. Pero Branson silenció la voz del miedo y la voz del ego y escuchó a su voz interior. A las personas les encanta viajar, simplemente quieren un mejor servicio, le decía su voz interior. Y tenía razón. La cuarta característica de la voz interior es su consistencia absoluta. La verdadera voz interior nunca cambia. No importa cuánto tiempo pase, no importa cómo cambien las circunstancias externas.
Ella siempre dice lo mismo. Por eso los sabios antiguos decían, si lo que dice tu corazón está cambiando, esa no es la voz del corazón, es la voz de la mente. La poeta y escritora Maya Angelou solía decir, las personas te muestran quiénes son la primera vez que las conoces. Créeles. Esta frase encapsula perfectamente la consistencia de la voz interior. La precisión de nuestras primeras impresiones es extraordinariamente alta, porque aún no han entrado en acción los filtros sociales. En la ceremonia del té japonesa existe un concepto llamado Ichigo Ichie, Eichiros Tekyos Ichiasayos Duacheak, que significa un momento, un encuentro. Cada momento es irrepetible, cada experiencia es única. Y en ese momento preciso, nuestra voz interior nos ofrece la guía más correcta, no según patrones del pasado, no según ansiedades del futuro, sino según la verdad de ese momento. Los científicos que han estudiado las imágenes cerebrales de personas que meditan han descubierto algo sorprendente. La amígdala, el centro del miedo, se reduce de tamaño, mientras que la corteza prefrontal, el centro de la sabiduría, aumenta, como si escuchar la voz interior literalmente cambiara la estructura física del cerebro. La lama tibetana Tenzin Palmo, después de pasar 12 años sola en una cueva, dijo esto: en el silencio empiezas a escuchar tu propia voz, y esa voz es más sabia de lo que jamás imaginaste. Esto no es solo una experiencia espiritual, es una realidad neurológica. Cuando el cerebro se libera del ruido, accede a su sabiduría más profunda. Ahora, ¿cómo podemos distinguir prácticamente estos 3 tipos de voces en nuestra vida cotidiana? Aquí tienes algunas claves muy útiles. La voz del miedo siempre tiene prisa. Decide ahora mismo o será demasiado tarde. La voz del ego siempre está comparando. Sé mejor que esta persona, más exitoso que aquella. Pero la verdadera voz interior es paciente, es compasiva, es integral. La voz del miedo crea tensión en nuestro cuerpo. La voz del ego crea inquietud y ansiedad. Pero la verdadera voz interior trae paz, trae tranquilidad. Reconocer estas diferencias físicas es la manera más fácil de identificar qué voz está hablando. En las investigaciones de la doctora Brené Brown se reveló una verdad muy importante. El coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Nuestra voz interior nos da coraje, pero no elimina el miedo. Reconoce el miedo, pero no se convierte en su prisionera. El famoso compositor Bach, mientras escribía sus composiciones musicales, decía: «Yo no escribo la música me escribe a mí». Esta es la descripción perfecta de la armonía total con la voz interior. Cuando el ego se silencia, la creatividad fluye naturalmente. En lugar de forzar, permitimos. La quinta característica de la voz interior es su naturaleza atemporal. Ella integra el pasado y el futuro en el presente. Por eso a veces decimos, sabía que esto iba a pasar, porque nuestra voz interior opera más allá del flujo lineal del tiempo. Einstein decía, la separación entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistentemente mantenida. En física, esto se llama eternalismo. Nuestra voz interior funciona desde esta perspectiva eternalista. Puede ver todos los tiempos simultáneamente. El filósofo hindú Krishnamurti decía, el verdadero aprendizaje surge cuando nos encontramos con lo desconocido. Nuestra voz interior también funciona así. Trasciende los patrones conocidos y descubre lo nuevo, lo inexplorado. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Por qué a veces parece que nuestra voz interior nos guía en la dirección equivocada? La respuesta está en algo que los psicólogos llaman ruido cognitivo, la interferencia que crean nuestros miedos, nuestras expectativas sociales y nuestros traumas del pasado.
Imagina que tu voz interior es como una estación de radio muy clara, pero hay muchas otras estaciones interfiriendo en la misma frecuencia. Para escuchar claramente la estación que quieres, necesitas sintonizar cuidadosamente y eliminar las interferencias. Las interferencias más comunes son las expectativas de otras personas sobre lo que deberías hacer, los traumas del pasado que nos hacen evitar ciertas experiencias y las presiones sociales que nos empujan hacia decisiones que no son auténticas para nosotros. Pero cuando aprendemos a silenciar estas interferencias, la voz interior se vuelve cristalina en su claridad, como un lago en perfecto reposo que refleja exactamente la realidad sin distorsiones. El proceso de aprender a escuchar nuestra voz interior es similar a aprender a tocar un instrumento musical. Al principio, es difícil distinguir las notas correctas del ruido, pero con práctica constante y paciente, gradualmente desarrollamos la habilidad de escuchar con precisión, de interpretar correctamente, de confiar en lo que escuchamos. Y aquí está la clave más importante de todas. La voz interior no es algo que tenemos que desarrollar o crear. Ya está ahí, siempre ha estado ahí. Simplemente necesitamos aprender a silenciar todo lo demás para poder escucharla claramente. En los próximos momentos de este viaje, vamos a explorar exactamente cómo esta voz interior se comunica contigo, los 3 lenguajes secretos que utiliza y cómo puedes empezar a interpretar sus mensajes desde hoy mismo. Pero antes de continuar, tómate un momento para sentir, realmente sentir, que en este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, tu voz interior también está presente. Tal vez como una sensación sutil en tu pecho, tal vez como una tranquilidad inesperada en tu mente, o tal vez como una certeza silenciosa de que estás exactamente donde necesitas estar en este momento. Tu voz interior te ha guiado hasta aquí, hasta este momento de escucha y descubrimiento, y ahora está lista para revelarte sus secretos más profundos. Ahora que comenzamos a comprender cómo funciona nuestra voz interior, es momento de descubrir la manera específica en que ella se comunica contigo. Porque la voz interior no habla en silencio. Ella se comunica contigo a través de 3 lenguajes distintos y precisos. El lenguaje del cuerpo, el lenguaje de las emociones y el lenguaje de la intuición. El primer lenguaje es el lenguaje del cuerpo. Tu cuerpo nunca, jamás miente. En las investigaciones de la doctora Candace Pert sobre las moléculas de las emociones, se descubrió que cada una de nuestras emociones corresponde a cambios químicos específicos en nuestro cuerpo. Cuando nuestra voz interior nos muestra el camino correcto, nuestros músculos se relajan de manera natural. Nuestra respiración se vuelve más profunda y pausada. Nuestro ritmo cardíaco se estabiliza en un patrón armonioso. Pero cuando estamos tomando la dirección equivocada, el cuerpo inmediatamente activa sus alarmas. Náuseas en el estómago, tensión en los hombros, dolores de cabeza inexplicables. En los años 90, investigadores de la Universidad de Stanford estudiaron los micromovimientos musculares de personas que mentían. Estos movimientos duran apenas una 25ª parte de segundo, pero el cuerpo revela la verdad cada vez, porque el cuerpo conoce la verdad antes que la mente. El segundo lenguaje es el lenguaje de las emociones. Nuestras emociones son los traductores de nuestra voz interior. El miedo nos dice, ten cuidado. La emoción nos dice, esta es la dirección correcta. La inquietud nos dice, algo falta aquí. Pero necesitamos aprender a escuchar nuestras emociones correctamente. Porque a veces los miedos del pasado se mezclan con las realidades del presente. La famosa teoría de marcadores somáticos de Antonio Damasio nos explica que en cada momento de tomar una decisión,
Nuestro cuerpo produce señales físicas basadas en experiencias pasadas. Esa sensación de putrefacción en el estómago durante esa entrevista de trabajo, esa frialdad que sientes en el interior respecto a cierta amistad, esa oleada de energía que sientes al acercarte a una oportunidad. No son casualidades, son mapas emocionales que tu voz interior te está enviando. El tercer lenguaje es el lenguaje de la intuición. Este es el lenguaje más sutil y más poderoso. Como explica Malcolm Gladwell en su libro Blink, la precisión de las decisiones que tomamos en los primeros 2 segundos es superior a la de las decisiones que analizamos durante horas, porque la intuición procesa toda la información de una vez y llega directamente a la conclusión. El famoso experto en arte Bernard Berenson podía identificar pinturas falsas con una sola mirada. Cuando le preguntaban ¿cómo lo sabías?, respondía: algo en mi interior dice no. Ese algo era años de experiencia acumulada, manifestándose instantáneamente. Ahora, ¿por qué a veces parece que nuestra voz interior nos guía incorrectamente? Las investigaciones del Dr. Daniel Kahneman en Pensamiento rápido y lento revelan esta verdad. Nuestra voz interior nunca se equivoca, pero nosotros sí podemos interpretarla mal. Porque, como mencionamos antes, existen 3 voces diferentes en nuestro interior. La voz del miedo, siempre enfocada en evitar peligros. La voz del ego, siempre enfocada en la aprobación social y la superioridad. Y la verdadera voz interior, enfocada en la sabiduría integral y el equilibrio. La voz del miedo dice: no tomes el riesgo, mantente seguro. La voz del ego dice: asegúrate de que otros te aprueben. Pero la verdadera voz interior dice: elige lo más auténtico, lo más verdadero. Distinguir entre estas 3 voces es una habilidad que puede revolucionar tu vida completamente. Cuando el famoso empresario Richard Branson fundó Virgin Group, los bancos dijeron imposible. Los economistas dijeron va a fracasar. Pero Branson silenció la voz del miedo y la voz del ego y escuchó su voz interior. Las personas aman viajar, solo quieren mejor servicio, le decía su voz interior, y estaba absolutamente correcto. La cuarta característica de la voz interior es su consistencia inquebrantable. La verdadera voz interior nunca cambia de opinión, sin importar cuánto tiempo pase, sin importar cómo cambien las circunstancias externas. Dice exactamente lo mismo. Por eso los antiguos sabios decían: si lo que dice tu corazón está cambiando, esa no es la voz del corazón, es la voz de la mente. Maya Angelou, la famosa poeta y escritora, solía decir: las personas te muestran quiénes son la primera vez. Créeles. Esta frase resume perfectamente la consistencia de la voz interior. La precisión de nuestras primeras impresiones es extraordinariamente alta, porque los filtros sociales aún no han entrado en acción. En la ceremonia japonesa del té existe un concepto llamado Ichigo Ichie, que significa un momento, un encuentro. Cada momento es único e irrepetible. Cada experiencia es singular. Y en ese momento específico, nuestra voz interior nos proporciona la guía más precisa, no basada en patrones del pasado, no basada en ansiedades del futuro, sino basada únicamente en la verdad de ese momento presente. Los científicos que han estudiado imágenes cerebrales de personas que meditan descubrieron algo extraordinario. La amígdala, el centro del miedo, se reduce en tamaño, mientras que la corteza prefrontal, el centro de la sabiduría, se expande, como si escuchar la voz interior literalmente cambiara la estructura física de nuestro cerebro. La monja tibetana Tenzin Palmo, después de pasar 12 años sola en una cueva, dijo: en el silencio comienzas a escuchar tu propia voz, y esa voz es infinitamente más sabia de lo que jamás supiste. Esto no es solo una experiencia espiritual,
Es una realidad neurológica comprobable. Cuando el cerebro se libera del ruido externo, accede a su sabiduría más profunda. Ahora, ¿cómo podemos distinguir prácticamente entre estos tres tipos de voces en nuestra vida diaria? Aquí tienes algunas señales muy claras. La voz del miedo siempre tiene urgencia. Decide inmediatamente o será demasiado tarde. La voz del ego siempre está comparando. Sé mejor que esta persona, más exitoso que aquella. Pero la verdadera voz interior es paciente, es compasiva, es holística. La voz del miedo crea tensión física en nuestro cuerpo. La voz del ego crea ansiedad e inquietud. Pero la verdadera voz interior trae una sensación de paz profunda. Reconocer estas diferencias físicas es la manera más directa de identificar cuál voz está hablando. Las investigaciones de la doctora Brené Brown revelaron una verdad fundamental. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Nuestra voz interior nos proporciona coraje, pero no elimina el miedo. Reconoce la presencia del miedo, pero no se convierte en su prisionera. El famoso compositor Bach, mientras creaba sus composiciones musicales, decía: «Yo no compongo la música me compone a mí». Esta es la descripción perfecta de la armonía completa con la voz interior. Cuando el ego se silencia, la creatividad fluye de manera natural. En lugar de forzar, simplemente permitimos que suceda. La quinta característica de la voz interior es su naturaleza atemporal única. Ella fusiona las experiencias del pasado con las posibilidades del futuro en el momento presente. Por eso a veces decimos, sabía que esto iba a ocurrir, porque nuestra voz interior opera más allá del flujo lineal del tiempo. Einstein solía decir, la división entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión tercamente persistente. En física, esto se conoce como eternalismo. Nuestra voz interior funciona desde esta perspectiva eternalista. Puede percibir todos los tiempos simultáneamente. El filósofo hindú Krishnamurti decía, el verdadero aprendizaje emerge cuando nos encontramos con lo desconocido. Nuestra voz interior también opera así, trasciende los patrones familiares y descubre lo nuevo, lo inexplorado. Pero aquí viene la pregunta crucial. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra capacidad de escuchar estos tres lenguajes de manera más clara y precisa? El primer paso es desarrollar lo que los psicólogos llaman consciencia corporal. Esto significa prestar atención deliberada a las sensaciones físicas que experimentas en diferentes situaciones. Cuando estás considerando una decisión importante, detente un momento y simplemente siente tu cuerpo. ¿Hay tensión en tus hombros? ¿Tu respiración es superficial o profunda? ¿Tu estómago se siente relajado o contraído? Estas sensaciones son mensajes directos de tu voz interior. El segundo paso es lo que podríamos llamar alfabetización emocional. Esto significa aprender a identificar y nombrar con precisión las emociones que estás experimentando. Muchas veces sentimos que algo no está bien, pero no sabemos exactamente qué es. Cuando puedes identificar específicamente que lo que sientes es tristeza, frustración, entusiasmo o tranquilidad, puedes comenzar a interpretar correctamente lo que tu voz interior te está comunicando. El tercer paso es cultivar lo que llamamos conciencia intuitiva. Esto significa crear espacios regulares de silencio en tu vida cotidiana, momentos en los que no estés activamente pensando o tratando de resolver problemas, sino simplemente estando presente y permitiendo que emerjan las percepciones naturales. Esto puede ser tan simple como 5 minutos de silencio cada mañana antes de comenzar tu día, una caminata sin música ni podcasts, o unos momentos de respiración consciente antes de tomar decisiones importantes. El cuarto paso
es desarrollar la capacidad de distinguir entre reacciones automáticas y respuestas conscientes. Las reacciones automáticas están impulsadas por el miedo o el ego. Las respuestas conscientes emergen de la voz interior. Una reacción automática se siente urgente, impulsiva, defensiva. Una respuesta consciente se siente calmada, clara, auténtica. Con práctica, puedes aprender a pausar entre el estímulo y tu respuesta y elegir conscientemente cuál voz seguir. El quinto paso es lo que podríamos llamar verificación cruzada. Cuando recibes un mensaje de tu voz interior, verifica si este mensaje se alinea con los 3 lenguajes simultáneamente. ¿Tu cuerpo se siente relajado y en paz? ¿Tus emociones se sienten auténticas y equilibradas? ¿Tu intuición confirma la dirección? Cuando los 3 lenguajes están en armonía, puedes confiar completamente en el mensaje que estás recibiendo. Ahora que hemos aprendido a reconocer los lenguajes de nuestra voz interior, es momento de explorar algo verdaderamente extraordinario. Cómo esta voz no solo nos guía, sino que literalmente transforma la realidad de nuestras vidas. La voz interior no es simplemente un consejero silencioso, es una fuerza creativa activa que moldea nuestro destino de maneras que la ciencia apenas está comenzando a comprender. En el año 1953, un joven biólogo llamado James Watson caminaba por las calles de Cambridge, cuando de repente se detuvo completamente. Una emoción extraña y poderosa había brotado en su interior. En ese momento, visualizó la estructura de doble hélice del ADN en su mente. No había realizado ningún cálculo, no había usado ninguna fórmula matemática, simplemente su voz interior se lo había mostrado. Este descubrimiento sentó las bases de la biología moderna. Watson más tarde confesaría: los descubrimientos más grandes no son obra de la lógica, sino de la intuición. Estas palabras encapsulan perfectamente el poder creativo de la voz interior. Ella no solo observa lo que ya existe, sino que también crea lo que es posible. Las investigaciones modernas sobre neuroplasticidad nos revelan algo fascinante. Nuestros pensamientos literalmente cambian la estructura física de nuestro cerebro. En los estudios del Dr. Rick Hanson sobre el cerebro de Buda, se descubrió que cuando escuchamos nuestra voz interior, se forman nuevas vías neurales en nuestro cerebro, como si nuestro cerebro se rediseñara a sí mismo, bajo la guía de nuestra voz interior. Esto no es solo una metáfora, es una realidad medible y comprobable. Las investigaciones de la doctora Sara Lazar de Harvard Medical School demuestran que las personas que meditan experimentan un aumento en el grosor cortical de su cerebro, específicamente las áreas relacionadas con la atención, la conciencia y el procesamiento sensorial. Literalmente crecen, pero ¿cómo se traduce este cambio cerebral en transformaciones reales en nuestras vidas? La respuesta se encuentra en el secreto más profundo de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro fortalece los patrones de pensamiento y comportamiento que más repetimos cuando escuchamos nuestra voz interior. Fortalecemos las vías de la sabiduría. Cuando la ignoramos, fortalecemos las vías del miedo y el ego. El famoso especialista en neurología, Dr. Joe Dispenza, lo explica así: cuando piensas los mismos pensamientos, tomas las mismas decisiones. Cuando tomas las mismas decisiones, realizas los mismos comportamientos. Cuando realizas los mismos comportamientos, experimentas las mismas experiencias. Cuando experimentas las mismas experiencias, surgen las mismas emociones. Y estas emociones activan los mismos pensamientos. El único poder capaz de romper este ciclo es la guía de nuestra voz interior. La primera dimensión del poder transformador de la voz interior es la autoconsciencia profunda. En griego antiguo, esto se llamaba metanoia, la mente pensando sobre la mente misma.
Cuando escuchamos nuestra voz interior, no solo observamos qué pensamos, sino cómo pensamos. Esta autoconciencia crea cambios revolucionarios en nuestras vidas. La investigación de 15 años de la doctora Tasha Eurich demuestra que las personas con alta autoconciencia experimentan 23% menos estrés, toman decisiones 19% mejores y construyen relaciones 32% más sólidas. La segunda dimensión es vivir basado en valores auténticos. Nuestra voz interior nos revela qué es verdaderamente importante para nosotros. Las investigaciones de la doctora Kelly McGonigal de Stanford muestran que las personas que viven en alineación con sus valores tienen niveles más bajos de hormonas del estrés y niveles más altos de hormonas de la felicidad. En la cultura japonesa existe un concepto llamado Ikigai, el propósito de vida, el sentido de la existencia. Ikigai surge de la intersección de 4 círculos: lo que amas, en lo que eres excelente, lo que el mundo necesita y por lo que puedes recibir compensación. La persona que encuentra esta intersección es la persona que escucha su voz interior. Los habitantes de la isla de Okinawa tienen la longevidad más alta del mundo. Cuando los investigadores buscaron el secreto de su longevidad, descubrieron el concepto de Ikigai. Estas personas sienten el propósito de sus vidas en cada momento de cada día. Al escuchar sus voces interiores, no solo viven con significado profundo. La tercera dimensión es el flujo creativo. El profesor de psicología Mihaly Csikszentmihalyi desarrolló la teoría del flow, una de las manifestaciones más poderosas de la voz interior. En estado de flow, el tiempo se detiene, la conciencia del yo desaparece, la creatividad fluye naturalmente. En este estado, no creamos nosotros, sino que somos creados. Steven Pressfield, en La Guerra del Arte, dice: no es el artista quien crea el arte, es el arte quien crea. Nosotros somos simplemente el canal. Esta es la descripción perfecta de la armonía total con la voz interior. Cuando el ego se silencia, la creatividad universal comienza a fluir a través de nosotros. La cuarta dimensión es la toma de decisiones intuitiva. Las investigaciones del profesor Gary Klein de Harvard Business School muestran que los bomberos expertos toman decisiones vitales en menos de un segundo. ¿Cómo? A través del sistema de toma de decisiones intuitiva. Años de experiencia acumulada proporcionan la respuesta correcta instantáneamente. Pero no solo los expertos poseen esta habilidad. Todos la tenemos. Las investigaciones del Dr. Gerd Gigerenzer sobre sentimientos instintivos demuestran que las decisiones intuitivas rápidas frecuentemente producen resultados más precisos que los análisis detallados. La quinta dimensión es la conexión empática profunda. Cuando escuchamos nuestra voz interior, no solo nos comprendemos mejor a nosotros mismos, también comprendemos mejor a otros, porque la voz interior es un lenguaje universal. Todos tienen la misma sabiduría en su interior. Simplemente se manifiesta de maneras diferentes. El concepto de Mindsight del Dr. Daniel Siegel explica esto. Cuando podemos ver nuestra propia mente, también comenzamos a ver las mentes de otros. A medida que aumenta nuestra conexión con la voz interior, también aumenta nuestra capacidad empática. La sexta dimensión es la resistencia resiliente. Cuando escuchamos nuestra voz interior, nos volvemos más resistentes a las dificultades de la vida, porque la voz interior nos enseña a ver cada crisis como una oportunidad. Viktor Frankl, al describir sus experiencias en los campos de concentración, dijo: todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa, la libertad de elegir su actitud, bajo cualquier circunstancia dada. Esta libertad es el regalo más grande de la voz interior.
El enfoque de logoterapia de Frankl demuestra el poder terapéutico de la voz interior. Cuando las personas encuentran su significado, pueden superar incluso los traumas más severos. La séptima dimensión es la sanación espontánea. Las investigaciones del Dr. Deepak Chopra demuestran que la conexión mente-cuerpo es increíblemente poderosa. Cuando escuchamos nuestra voz interior, la capacidad natural de sanación de nuestro cuerpo se potencia. El efecto placebo es el ejemplo más conocido de esto. Pero el placebo no es solo engaño, es evidencia del poder real de la mente sobre el cuerpo. Las investigaciones del Dr. Bruce Lipton en la biología de la creencia muestran que nuestras creencias incluso afectan nuestros genes. El punto común de todas estas transformaciones es este: cuando escuchamos nuestra voz interior, nuestra química corporal cambia. Las hormonas del estrés disminuyen, las hormonas de la felicidad aumentan, los niveles de serotonina, dopamina y oxitocina se elevan, los niveles de cortisol y adrenalina disminuyen. Las investigaciones del Dr. Herbert Benson sobre la respuesta de relajación muestran que este cambio químico no es solo mental, sino también físico. La presión arterial disminuye, el ritmo cardíaco se regula, el sistema inmunológico se fortalece. Pero hay algo aún más extraordinario. Cuando escuchamos nuestra voz interior, no solo cambiamos nosotros mismos, también comenzamos a influir en nuestro entorno de maneras misteriosas pero reales. Mientras continuamos explorando el poder transformador de la voz interior, ahora nos adentramos en su dimensión más misteriosa y fascinante: la sincronicidad. Esos momentos mágicos que Carl Jung describió como coincidencias significativas. En los años 1920, un joven psiquiatra llamado Carl Jung comenzó a notar algo extraordinario en sus pacientes. A medida que se conectaban más profundamente con su mundo interior, las coincidencias en su mundo exterior comenzaban a multiplicarse. Se encontraban exactamente con las personas que necesitaban conocer. Las oportunidades que buscaban aparecían espontáneamente. Jung le dio a este fenómeno el nombre de sincronicidad, conexiones significativas sin relación de causa y efecto. Esto no es solo un concepto místico. La física cuántica moderna demuestra que en el nivel fundamental del universo, todo está interconectado. El entrelazamiento cuántico nos dice que cuando cambia el estado de una partícula, otra partícula entrelazada con ella se ve afectada instantáneamente. La distancia no importa, ya sea 1 metro o 1 millón de años luz. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra voz interior? Los experimentos del Dr. Dean Radin en el Laboratorio de Investigación de la Conciencia demuestran que la conciencia humana también crea un tipo similar de entrelazamiento a su alrededor. Cuando escuchamos nuestra voz interior, parece que establecemos una conexión más fuerte con el universo. Algunos científicos llaman a esto resonancia mórfica. Según la teoría del Dr. Rupert Sheldrake, pensamientos y emociones similares pueden influirse mutuamente incluso a distancia. Cuando escuchamos nuestra voz interior, entramos en resonancia con personas y oportunidades que están en la misma frecuencia. Esta teoría explica nuestras experiencias cotidianas. Pensar en un libro específico y que alguien te lo regale. Recordar a un viejo amigo y que te llame. Considerar solicitar un trabajo y que esa oportunidad llegue a ti. Estas coincidencias son en realidad el resultado del diálogo que nuestra voz interior establece con el universo. El famoso escritor Paulo Coelho dice en El alquimista: cuando realmente quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a lograrlo. Aunque pueda sonar romántico, hay una realidad científica subyacente. Las investigaciones de la doctora Lynn McTaggart en el campo
muestran que el universo no es un espacio vacío, sino un campo lleno de información. Este campo se llama campo de punto cero. Toda la información está almacenada aquí, y la consciencia puede acceder a este campo. Cuando escuchamos nuestra voz interior, nos abrimos a este campo universal de información. Por eso a veces decimos, ¿cómo lo supe? Porque la información no viene de nuestro interior, viene de este campo universal. Esta situación da origen al concepto de inteligencia intuitiva. En las investigaciones de la doctora Catherine Collaut, se descubrió que el 80% de los empresarios exitosos tomaron sus decisiones más críticas de manera intuitiva. Cuando Steve Jobs diseñaba el iPhone, dijo: «Las personas no saben lo que necesitan. Mi trabajo es ver lo que aún no existe, pero será necesario». Este es el ejemplo más hermoso de inteligencia intuitiva. El futuro era visible en su voz interior. Richard Branson nunca hizo investigación de mercado cuando fundó Virgin. Una voz en mi interior decía: «Esto funcionará», dice. Esa voz no era solo un sentimiento personal, era la voz de la necesidad colectiva. Oprah Winfrey dice que tomó cada decisión importante de su carrera con presentimientos. Le pregunto a mi estómago, el cuerpo nunca miente, dice. Este enfoque no solo le trajo éxito, sino también una vida significativa. Estos ejemplos muestran que la voz interior no es solo una guía individual, sino una puerta de acceso a la sabiduría colectiva. Es un guía que es tanto personal como universal. Para comprender cómo funciona la sincronicidad, examinemos el concepto de Dharma en la cultura hindú. Dharma significa propósito de vida, deber universal. Según el hinduismo, cada ser tiene un Dharma, su lugar en el orden universal. Cuando escuchamos nuestra voz interior, encontramos nuestro propio Dharma. Cuando vivimos en alineación con el Dharma, el universo comienza a apoyarnos, porque ahora nos movemos con el flujo universal, no contra él. En esta situación, las resistencias disminuyen, las oportunidades aumentan. El concepto de Wu Wei en la cultura china expresa lo mismo. No acción significa vivir con el flujo natural, sin forzar, ser como el agua, encontrar el camino de menor resistencia y fluir por ahí. Lao Tzu dice: «El agua no lucha contra nada, pero conquista todo». Cuando escuchamos nuestra voz interior, nos volvemos así en la vida. Sin luchar, sin forzar, alcanzamos nuestros objetivos con fuerza natural. Este enfoque es completamente opuesto a la cultura moderna del éxito. El mundo contemporáneo dice: trabaja duro, fuerza, lucha. Pero la sabiduría antigua dice: fluye con la corriente, escucha, confía. Y la ciencia está confirmando la sabiduría antigua. Las investigaciones de la doctora Sonja Lyubomirsky en la ciencia de la felicidad muestran que el éxito basado en la fuerza es de corto plazo, pero el éxito basado en el flujo es tanto duradero como satisfactorio. Descubrir esta dimensión universal de nuestra voz interior cambia completamente nuestra perspectiva de la vida. Ya no nos vemos como seres aislados, sino como parte de una red universal. Esta conciencia también expande nuestra capacidad empática, porque comprendemos que todos tienen la misma voz interior, solo se manifiesta de maneras diferentes, a través de diferentes experiencias. Las investigaciones del Dr. Mario Beauregard sobre el cerebro espiritual muestran que las personas que tienen experiencias espirituales experimentan cambios en la estructura de su cerebro. Especialmente se fortalecen las áreas que sienten conexión con otros. Este cambio crea efectos no solo individuales, sino también sociales. Las personas que escuchan su voz interior se vuelven más cooperativas, más compasivas, más visionarias.
porque ahora piensan no solo en sus propios intereses, sino también en el bien común. De aquí surge el concepto de inteligencia colectiva. Las investigaciones del Dr. Peter Senk del MIT sobre la quinta disciplina muestran que cuando las inteligencias individuales se unen, surge un poder mucho mayor que la suma de las partes. Pero esta unión no ocurre al azar. La verdadera inteligencia colectiva emerge solo cuando cada individuo escucha su propia voz interior, porque entonces se unen las sabidurías, no los egos. Esta situación también cambia nuestra comprensión del liderazgo. El liderazgo tradicional dice, yo sé, ustedes sigan. Pero el nuevo liderazgo dice, escuchemos juntos, descubramos juntos. De aquí surge el concepto de liderazgo servicial. El líder no está sobre el grupo, sino dentro del grupo. Anima a todos a escuchar su propia voz interior. Así, la sabiduría colectiva que emerge es mucho más poderosa que la sabiduría de cualquier individuo. Cuando comenzamos a vivir desde esta perspectiva, nuestra vida se convierte en una danza con el universo. Ya no estamos luchando contra la corriente, sino fluyendo con ella. Ya no estamos tratando de controlar cada resultado, sino confiando en la sabiduría del proceso. Y en esta danza ocurren los milagros, no porque violemos las leyes de la naturaleza, sino porque nos alineamos con ellas. No porque forcemos que sucedan cosas, sino porque permitimos que se desplieguen. Mientras nos acercamos al final de este viaje transformador, es momento de explorar la dimensión más emocionante de la voz interior. Cómo ella no solo cambia nuestro presente, sino que literalmente crea nuestro futuro. ¿Recuerdas el famoso discurso que Steve Jobs dio en la Universidad de Stanford en 2005? Solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. No puedes conectarlos mirando hacia adelante. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en el futuro. Esta confianza es el regalo más grande que nos da la voz interior. La historia de vida de Jobs es el ejemplo perfecto de cómo la voz interior crea el futuro. Después de abandonar Reed College, continuó asistiendo solo a las clases que amaba. Comenzó a tomar clases de caligrafía, una materia aparentemente completamente inútil. Pero 10 años después, cuando creaba la revolución tipográfica del Macintosh, usó el conocimiento de esa clase de caligrafía. Sigue tu voz interior, porque ella siempre conoce tu camino, solía decir Jobs. Esta no es solo una expresión romántica, es la fórmula científica para crear el futuro. Las investigaciones de la doctora Ellen Langer de Harvard sobre estudios de posibilidad muestran que nuestros pensamientos sobre el futuro realmente moldean ese futuro. Cuando estamos en estado de mindfulness, pensamos de manera más abierta, más creativa, más orientada a las posibilidades. Cuando escuchamos nuestra voz interior, comenzamos a pensar no con los patrones del pasado, sino con los potenciales del futuro. Esta situación crea un fenómeno llamado atracción del futuro, como si el futuro nos estuviera atrayendo hacia sí mismo. Este concepto está en el centro del enfoque Teoría U, del famoso pensador de sistemas Otto Scharmer. Scharmer dice, si podemos sentir el lugar donde el futuro quiere nacer, podemos servir a ese futuro. Este sentimiento llega a través de nuestra voz interior. Durante sus investigaciones en el MIT, Scharmer descubrió la característica común de los líderes exitosos. Todos practicaban presencing. Esta palabra es una combinación de presencia, momento presente, y sensing, sentir, la habilidad de permanecer en el momento presente mientras se sienten los potenciales del futuro.
Esta habilidad no es exclusiva de los líderes. Todos la tenemos. Las investigaciones del Dr. Peter Senge sobre presencia muestran que cuando desarrollamos esta habilidad, ocurren cambios revolucionarios en nuestras vidas. La primera dimensión del poder de la voz interior para moldear el futuro es el pensamiento visionario. La visión no es solo imaginar, es el potencial futuro que nuestra voz interior nos muestra. Y este potencial nos usa para hacerse realidad. Cuando Walt Disney fundó Disneyland, todos a su alrededor dijeron imposible, pero Disney siguió la visión que le mostraba su voz interior. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, solía decir. Esto no es solo un discurso motivacional, es el principio de funcionamiento de la conciencia creativa. Nikola Tesla vio el futuro eléctrico 100 años antes. Si quieres ver el futuro, no sigas la ciencia de hoy. Sigue la imaginación de hoy, decía. Sus inventos fueron el producto no solo del conocimiento técnico, sino de la conciencia visionaria. La segunda dimensión es el cambio de paradigma. Cuando escuchamos nuestra voz interior, no solo tratamos de tener éxito en el sistema existente, creamos nuevos sistemas. Esto crea un cambio de paradigma. Según la teoría de revoluciones científicas de Thomas Kuhn, la ciencia avanza en saltos. Estos saltos ocurren gracias a científicos que cuestionan el paradigma anterior y ven el nuevo paradigma. Esta habilidad de ver viene con la voz interior. Galileo diciendo que la Tierra gira, Darwin presentando la teoría de la evolución, Einstein descubriendo la teoría de la relatividad. Todos estos fueron cambios de paradigma, y detrás de todos había científicos que escucharon su voz interior. La tercera dimensión es la evolución de la conciencia colectiva. Cuando escuchamos nuestra voz interior, contribuimos no solo a una evolución individual, sino también colectiva, porque la voz interior no es un fenómeno individual, sino universal. Las investigaciones del Dr. David Hawkins en Poder versus Fuerza muestran que la conciencia humana tiene diferentes niveles. El nivel más bajo es el miedo, el más alto es el amor. Cuando escuchamos nuestra voz interior, nuestro nivel de conciencia se eleva, y esta elevación también afecta a nuestro entorno. El efecto del centésimo mono explica este fenómeno. Cuando un número crítico de individuos en una especie aprende un nuevo comportamiento, este comportamiento se extiende a toda la especie, como si ocurriera una actualización en la conciencia colectiva. Cuando miramos la historia de la humanidad, vemos que las grandes transformaciones siempre han ocurrido así. El Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial. En todas, un pequeño número de personas descubre una nueva conciencia. Luego esta conciencia se extiende rápidamente. El periodo que estamos viviendo ahora también es un periodo de transformación así. Algunos lo llaman la revolución de la conciencia. Y en esta revolución, cada individuo que escucha su voz interior juega un papel pionero. La cuarta dimensión es la armonía con la tecnología. En el futuro, la tecnología no solo apoyará nuestro mundo exterior, sino también nuestro mundo interior. Ya están ocurriendo desarrollos revolucionarios en el campo de la tecnología de la conciencia. Dispositivos de neurofeedback, aplicaciones de meditación, tecnología de ritmos binaurales. Todos estos facilitan escuchar nuestra voz interior. En el futuro, estas tecnologías se desarrollarán aún más, pero la tecnología nunca podrá reemplazar a la voz interior, solo la apoyará, porque la voz interior es un fenómeno universal que trasciende la tecnología. La quinta dimensión es la conciencia ecológica. Cuando escuchamos nuestra voz interior, sentimos no solo a nosotros mismos, sino toda la red de la vida. Esta situación da origen a la conciencia ecológica. El fundador del movimiento Ecología Profunda,
Arne Naes dice: cuando el yo se expande, el mundo también se expande. Cuando escuchamos nuestra voz interior, nuestro sentido del yo se expande. Nos identificamos no solo con los humanos, sino con toda la vida. Esta conciencia creará una de las transformaciones más grandes del futuro, porque ya no explotaremos la naturaleza, cooperaremos con ella. La sostenibilidad no será solo una política, sino un estado de conciencia. La sexta dimensión es la conciencia de inmortalidad. Cuando escuchamos nuestra voz interior, sentimos que más allá de nuestro cuerpo mortal, somos un ser inmortal. Este sentimiento cambia fundamentalmente nuestra actitud hacia la vida. Steve Jobs, en su lecho de muerte, dijo: la muerte es probablemente la mejor invención de la vida, porque limpia lo viejo y hace espacio para lo nuevo. Esta perspectiva ve la muerte no como un final, sino como una transformación. Esta conciencia cambiará nuestra actitud hacia el envejecimiento y la muerte en el futuro. En lugar de temer la muerte, abrazaremos la naturaleza cíclica de la vida. La séptima y última dimensión es la conciencia del amor. El mensaje más profundo de nuestra voz interior es el amor, no el miedo, no el ego, sino el amor. Y la conciencia del amor será la fuerza creativa más poderosa del futuro. Las investigaciones del Dr. Rollin McCraty en el Instituto HeartMath muestran que el corazón crea un campo electromagnético más poderoso que el cerebro. Y este campo es más fuerte cuando estamos en estado de amor. El proyecto Iniciativa de Coherencia Global mide los ritmos cardíacos de personas en diferentes partes del mundo. Y descubrieron esto: los ritmos cardíacos de las personas en estado de amor se sincronizan globalmente. Este descubrimiento muestra el mayor potencial del futuro. La humanidad puede aprender a latir como un solo corazón, y este aprendizaje comienza escuchando nuestra voz interior. Este es el futuro que nos abre la voz interior. Un futuro construido sobre la conciencia del amor en lugar del miedo, la cooperación en lugar de la competencia, la unidad en lugar de la separación. Este futuro no viene automáticamente. Para crearlo, cada uno de nosotros necesita escuchar su voz interior, porque el futuro será creado no por fuerzas externas, sino por nuestra sabiduría interior. Tú también eres parte de esta transformación. Cada momento que escuchas tu voz interior, moldeas no solo tu propia vida, sino también el futuro colectivo. Esta es una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran privilegio. La vida te está susurrando constantemente. Señales corporales, pistas emocionales, momentos intuitivos. Todos son diferentes idiomas de tu voz interior. Cada momento que aprendes, escuchas y sigues estos idiomas, te acercas un paso más al milagro que la vida ha preparado para ti. Y recuerda, la voz interior nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, cuando la interpretamos incorrectamente. Pero cuando la escuchamos pacientemente, cuando la seguimos con confianza, siempre nos lleva al lugar correcto. Porque la voz interior no es solo tu voz, es la voz de la vida misma. Y la vida siempre se inclina hacia la expansión, la belleza, el crecimiento. Que tu viaje en este mundo infinito que te abre tu voz interior sea feliz. Y recuerda, mientras tú escuches, ella siempre continuará hablando. Este no es el final de nuestra historia, es tu nuevo comienzo. Escucha tu voz interior, confía en ella, síguele, porque ella siempre te lleva a casa. Y el hogar es el lugar donde está la paz en tu interior. Si te gustó este video, no olvides dejar un pequeño corazón y comparte en los comentarios conmigo cómo tu voz interior te está guiando. Hasta verte en la próxima historia. ¡Cuídate!